Bien, y lo último que vamos a ver, sí, correspondiente a la unidad 3, tiene que ver con herramientas que nos van a permitir realizar o aproximarnos y hacer abordajes respecto a análisis de accesibilidad, ¿sí? Lo primero que está bueno siempre es definir qué estamos queriendo decir con accesibilidad. Hay muchas definiciones, hay muchas líneas de abordaje, ¿sí? En resumen, podemos decir que la accesibilidad es una dimensión espacial de la movilidad, ¿sí? Accesibilidad está relacionada con la proximidad y está relacionada con distancia, pero cuando hablamos de accesibilidad tiene más que ver con la infraestructura, ¿sí? Con los servicios que hacen que sea accesible trasladarse de un lugar al otro para un conjunto o para la población, por eso hablamos de movilidad, ¿sí? Fíjense, es como es un instrumento relacionado con el acceso a los servicios y no solamente con la distancia recorrida. Esto de que sea accesible tiene que ver con la configuración territorial y no con una distancia en línea recta, ¿sí? Como abuelo de pájaro, como recién veíamos cómo es la distancia euclidiana. También la accesibilidad se puede definir como una medida que dimensiona la posibilidad de ir de un lugar a otro, dependiendo de las características, sí, obviamente, del transporte y de esa configuración territorial, facilitando el enlace, ¿sí? Entre actividades, entre lugares, sobre un determinado territorio. Siempre la accesibilidad, el concepto de accesibilidad está relacionado con el concepto de localización, ¿sí? Y de movilidad, y en su configuración con hacen a la accesibilidad. Por eso acá dice, en términos de Ramírez, dice que pueden ser considerados estos tres, digamos, conceptos fundamentales que caracterizan la justicia o la equidad espacial. Acá no vamos a hacer un seminario de accesibilidad, pero sí introducir un poco la temática para entender las herramientas, ¿sí? Que vamos a empezar a conocer. Acá les decía que está estrechamente ligado al concepto de distancia, ¿sí? Es una función de la cercanía o de la proximidad. También se habla de conectividad, tiene que ver con análisis de redes, y se habla de la accesibilidad diferencial, ¿sí? Determinados puede ser accesible para un grupo, pero no para otros, ¿sí? Un determinado territorio. Bien. Acá, por ejemplo, este autor es bastante esquemático y como que introduce bastante el tema. Es un texto, creo que del año 2003, se los voy a compartir. No está actualizado, digamos, no es contemporáneo, es del 2003, pero sí, para introducir la temática es bastante básico y fácil de entender, ¿sí? Podemos hablar de accesibilidad espacial y geográfica como el total de distancias recorridas, ¿sí? En función de una demanda potencial que hace uso de un bien o servicio. Pero ya todos conocemos que hoy en día los análisis de accesibilidad tienen que estar incorporando, o si se considera el tiempo, ¿sí? Empezamos a hablar de lo que algunos denominan, como este autor, la accesibilidad temporal, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Empleado para trasladarse desde esa demanda, desde esa población a un bien requerido o a un servicio. Entonces, ahí ya estamos complejizando, ¿sí? El análisis. Vamos a ver que los GIS tienen algunas herramientas para empezar a abordar estos temas, y también otra forma de abordar la accesibilidad tiene que ver con el costo del transporte, ¿sí? Con cuánto cuesta económicamente el traslado, ¿sí? El costo de transporte que habitualmente emplea la población para acceder al bien o servicio, y en este caso es posible conocer los costos económicos, tanto individuales como colectivos, que se requieren para hacer accesible un servicio a la población. ¿Cuánto cuesta, digamos, esa accesibilidad? ¿Sí? Acá fíjense, tienen por ejemplo cálculos de distancias, ¿sí? Dada una configuración territorial, tenemos la distancia euclidiana, tenemos la distancia Manhattan y tenemos una distancia medida a partir de un análisis de redes. Fíjense que sigue el trazado de la propia red, ¿sí? Cómo estas herramientas, digamos, despliegan análisis y abordajes distintos, ¿sí? Resultados distintos que hacen o no a una diferencia territorial. Es cuestión de ponerse a encarar un estudio y analizar.
Acá tenemos como una especie de diferencia entre un radio de búsqueda, sí, o un radio de distancia al estilo buffer, sí, en línea recta, y cuál es el área afectada y cuál sería el área afectada si hablamos de accesibilidad temporal, sí, o por ejemplo de costo económico. Accesibilidad en cuanto a la posibilidad de acceder a ese servicio, y sabemos que el tiempo es lo que hace, ¿sí?, a la eficiencia de ese servicio, de esa accesibilidad. Es una medida que hoy en día es la que se utiliza, obviamente, y viene complejizando mucho más el análisis que hablar de una distancia en línea recta, ¿sí? Como ustedes ya saben y se imaginan, y como en la vida real nos pasa, ¿sí? A veces lo más importante es cuánto tiempo nos lleva a ir de un lugar al otro, más allá de, de la distancia. Más que nada los que vivimos en ciudades cosmopolitas, sí, es muy, hay todo un tema ahí. Bien, fíjense entonces acá la diferencia entre, como digamos, una distancia euclidiana y una distancia que en realidad es tiempo traducido en distancia, ¿sí? Esto sería como un mapa de isócronas, un área afectada por un tiempo de alcance, mientras que este sería un radio o una zona buffer, es una zona afectada por un radio, sí, de distancia. En este caso me parece interesante mostrarles, por ejemplo, acá hay 3 mapas en este texto que habla, por ejemplo, fíjense, para la provincia del Chaco, ¿sí? Esto es un mapa de accesibilidad geográfica en el sentido de distancia. Acá tienen un mapa de accesibilidad geográfica, pero en sentido de accesibilidad temporal, de cuánto tiempo me lleva, y también acá habla de la accesibilidad de los territorios y de las poblaciones afectadas, pero en tiempos de costos económicos, ¿sí? Definiendo territorios más accesibles o menos accesibles. ¿Sí? Como acá también ven. Fíjense que hasta acá está el tiempo, está en minutos, tiempo total empleado, ¿sí? De 500 a 600 minutos o de 10 a 100 minutos. ¿Sí? Los lugares que me llevan más tiempo son los que están oscuros. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todos estos son mapeos que hacen a la accesibilidad. Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, que es lo que tienen ahí en los videitos de la clase, es manejar un plugin que es el Travel Time en QGIS, que nos va a permitir hacer análisis de accesibilidad configurando mapas de isócronas. ¿Qué es un mapa de isócronas? Es una línea, es una isolínea que conecta puntos, ¿sí?, de igual tiempo. Línea en el mapa conectando puntos donde un suceso ocurre o se alcanza al mismo tiempo, ¿sí? Nos va a permitir estimar tiempos de viaje, entonces ya la distancia en línea recta, digamos, empieza a reemplazarse por cuál es el tiempo de llegada de un lugar al otro. Cálculo de distancias no euclidianas, sino que el tiempo es traducido en distancia. Lo que tienen estos plugins o estas API, estos complementos, estas herramientas generalmente funcionan en algoritmos basados en datos históricos de tráfico, en velocidades medias, ¿sí?, en horarios, en, como acá les dice, en todos esos datos que están recopilados, ¿sí?, y que son a veces brindados por varios proveedores. Por ejemplo, el mapa de GIAR, el mapa de OpenStreetMap, ¿sí?, y un montón de otras instituciones o centros que brindan esta información de tráfico, de velocidades, ¿sí? Y para eso calculan algoritmos que son los que nos permiten estimar estos tiempos de llegada que se traducen en un mapeo de isócronas, como ven acá. Toda la zona roja, ¿sí?, es, por ejemplo, esta línea está formada por puntos de igual tiempo de llegada, de 20 a 25 minutos. Este es el territorio en el que yo puedo llegar en 20 a 25 minutos. El territorio amarillo es el que puedo llegar en 10 a 15 minutos, siempre hablando desde un punto de referencia que sería este punto violeta. Acá también tienen un mapa de isócronas, ¿sí? Por ejemplo, el área, ¿sí?, en función de los transportes, ¿sí?, en función del transporte público, en función la parte medio rosadita, en función de caminando, ¿sí?, de un peatón, y en función de un automóvil, ¿sí? Puede responder a cuán lejos puedo llegar en 10 minutos, cuál es el área afectada, por ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo, también sacado de otro
son isocronas, ¿sí? Que me permiten estimar a cuánto estoy del hospital público más cercano, ¿sí? Esto es para Andalucía. Los lugares rojos son los que están, ¿sí?, más lejos, y los lugares verdes fuertes son los que están más cerca. Acá también tenemos un mapa de isocronas, ¿sí? Donde podemos ver también los tiempos de llegada a un hospital, ¿sí?, en función de dónde se encuentra la población estilizada mediante estos puntos grises. Y en este caso, esto es una variación, un coeficiente de variación de isocronas, de cómo varían respecto a un escenario de partida para el año 2005 y con los cambios, ¿sí?, o con la incorporación de nuevos centros hospitalarios. La variación es que, por ejemplo, para estas zonas verdes se da que varía entre 5 y 15 minutos de variación, ¿sí? Algunas no presentan variación, se mantienen constantes, ¿sí? Algunas áreas son afectadas positivamente y otras ni siquiera son afectadas. Luego tienen acá una página que hoy en día no sé si está funcionando, pero sí me parece interesante que la puedan conocer, o que sepan que pueden existir un montón de portales donde uno acá va eligiendo si el tiempo, ¿sí?, en el cual quiere durar el viaje, en 10 minutos, en 5 minutos, según el día de semana y según la hora, ¿sí?, las 24 horas del día, y según el día de semana, y les va mapeando las isocronas. Es algo que se realiza online en la web, a veces funciona y a veces no. En este caso creo que está para Londres, sí, pero pueden mapearlo para cualquier parte del mundo que el portal permita. Ahí tienen la página, ojalá que funcione. Después también tienen, como les decía antes, estos algoritmos están basados en toda esa información de tráfico, toda esa información que hace a la accesibilidad, que por ejemplo las proveen los mapas de HERE. HERE son los mapas que están en muchos GPS, en muchos celulares Nokia, ¿sí? También es como al estilo de OpenStreetMap, tiene una recopilación terrible de datos de ruteo, de GPS, ¿sí?, de mapas para navegación. Navegación me refiero en el sentido de GPS para viajar en auto, ¿sí? Entonces tienen el mapa de HERE para que conozcan, ¿sí? Ahí tienen el logo. Y también se basan mucho en algoritmos y en todo un montón de información que recopilan mapas, como por ejemplo la institución, ¿sí?, OpenStreetMap. De hecho, en la plataforma les puse unos links, ¿sí?, para poder indagar y descargar información de OpenStreetMap, como ya comenté, que siempre es muy bueno poder contar con información abierta de este tipo, de estas características, como calles, manzanas, parcelas, plazas, ¿sí?, comercios, hitos, hospitales, puntos de interés. Es bueno cuando a veces uno carece de información o necesita hacer algún análisis y bueno, necesitan consultar este tipo de fuentes. Entonces tienen el el OSM Downloader, el Quick OSM y el Quick Map Service. El OSM Downloader y el Quick OSM les va a permitir bajar información. El Quick Map Service, como ustedes saben, es el que les va a permitir visualizar mapas web, pero muchas veces tienen que tener actualizados, ¿sí?, estos tres complementos, el Quick Map Service también, para que les pueda bajar la información de OpenStreetMap de manera un poco más compleja y estilizada y más bonita, como en los últimos tiempos se actualizó la herramienta. También tienen ahí, como les decía, igual en plataforma, unos videitos que les dice cómo bajar información. Respecto a esto, tienen este link, ¿sí?, que les puse también en la plataforma. En la parte donde van del mapa también tienen un mapeo, como un portal, ¿sí?, donde ustedes pueden visualizar y bajar datos. Aunque si están con el QGIS es más fácil que ya directamente lo bajen desde el QGIS, ¿sí? Acá pueden ir a capas y tienen acá datos del mapa, ¿sí?, algunas cuestiones para indagar y para
ver la información de OpenStreetMap, porque en definitiva esto es lo que uno después puede bajarse. Pero también lo que les quería mostrar, cuando ustedes van acá a objetos del mapa, es como una especie, sí, de listado o de metadato de información que ustedes pueden bajarse. Por ejemplo, pueden estar facilidades, tal vez se bajan algo de OpenStreetMap que dice facilidades y uno no sabe que hay en facilidades, puedes venir y estar indagando acá, ¿sí? Una cocina disponible para el público invitado, si está con el vocablo kitchen, qué significa si está con el vocablo shelter, ¿sí? Para describir si una parada de bus tiene un refugio o no lo tiene. Es como una especie de metadato, la verdad que es bastante piola y a veces, muchas veces uno se baja cosas de OpenStreetMap y, en fin, no sabemos bien qué está queriendo decir. Por ejemplo, si nos aparece la palabra remontadores, ¿sí? Equipamientos, tipo de remontador, muchas veces puede aparecer esto, ¿sí? Aerialway, y uno dice, bueno, ¿será una ruta aérea? ¿Qué será? Bueno, es un sistema de transporte aéreo en el que las cabinas andan alrededor de un círculo, ¿sí? Es como una especie de teleférico. Entonces, repito, era para que conozcan, ¿sí? La información como base de datos y en caso de que se han bajado algo y no saben qué es, a ver si pueden recurrir acá para esclarecer el objeto espacial. Así que les recomiendo que siempre tengan actualizados, ¿sí? Estos complementos para estar, digamos, al día de cómo OpenStreetMap está brindando bajar la información. Y luego lo que ustedes tienen en los videitos, que ahí les explica cómo manejar y cómo trabajar con este plugin, que es el plugin de tiempos de viaje, de Travel Time. Lo bueno es que este plugin directamente ustedes lo pueden configurar y pueden acceder desde el mismo QGIS, no hay que calcular o digamos validar una contraseña con una API en una página aparte, que es lo que generalmente pasa. También les voy a dejar un link en plataforma de cómo también poder realizar mapas de isócronas y algunas rutas de accesibilidad y algunos análisis parecidos con otros complementos que, por ejemplo, necesitan validar, como les decía, una API, una key, un ID, ¿no? De API y de key. Por ejemplo, con la API de HERE, de estos mapas HERE que yo les decía. Bueno, ahí van a tener que entrar a HERE y generar y validar la contraseña. A veces, si funciona HERE, la página funciona y a veces no, pero cuando funciona también pueden hacer cuestiones parecidas, semejantes y válidas, y si no, me pareció piola porque desde el propio QGIS ustedes ya lo pueden hacer. Es bastante fácil cómo tienen que tramitar el acceso, ¿sí? Con el ID que les pide y la clave de la API mediante un mail. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer este plugin? ¿Sí? Nos va a permitir estimar tiempos de viaje, nos va a permitir estimar territorio afectado, o sea, vamos a poder hacer mapas de isócronos, vamos a poder hacer rutas accesibles entre un punto y otro, y también nos va a permitir seleccionar, por ejemplo, elementos que son alcanzables de aquellos que no son alcanzables a partir de un punto y en determinado tiempo. Lo que utilizan, como les decía antes, este tipo de complementos, en este caso el Travel Time que está provisto desde QGIS, utiliza un modelo, ¿sí? De transporte, y ese modelo de transporte ustedes lo pueden indagar acá y en realidad está, fíjense que la información está provista por un montón de proveedores, ¿sí? Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 1000, sacan información de datos de tráfico, de velocidades, de tránsito según el día, la hora, ¿sí? Todos esos históricos y esa base de datos es provista por un montón de proveedores, se nutren de toda esa información y van generando los modelos para que cuando uno utiliza el plugin y hace un mapa de isócronos o una ruta, puede ser, digamos, la estimación lo más precisa posible. Este es el plugin, como tienen en el videito, ¿sí? Travel Time. Ahí les dice, no es necesario ingresar a ninguna otra interfaz, ¿sí? Para obtener el acceso al API, sino que se activa mediante un email desde el propio QGIS. Esto es importante porque en el videito creo que no lo muestra, que si ustedes, una vez que instalaron el plugin por primera vez y les exige escribir credenciales, tienen que poner la contraseña, ¿sí? Que a ustedes les pidió cuando ingresaron también la dirección de mail, o le pueden poner la X como que cierran el cartelito, entran al plugin, a la barra de herramientas, y si les vuelve a aparecer lo de las credenciales, ahí ponen la contraseña, y con eso les tiene que funcionar. Fíjense,
El plugin nos va a permitir generar entonces un mapeo, ¿sí?, de una zona afectada en un determinado tiempo de alcance, lo que se llama, como vimos, isócronas, y también nos va a permitir identificar cuáles son alcanzables y qué objetos espaciales no son alcanzables desde un punto de referencia y en ese tiempo de viaje estimado. Fíjense que las estrellitas verdes son las que sí son alcanzables y las estrellitas grises no son alcanzables. Lo tienen en los videitos también para que esclarezca mejor, ¿sí?, cómo funciona. Esto obviamente está basado, pueden ustedes, el plugin permite, es sensible a los distintos medios de transporte, ¿sí?, en función de si estamos hablando de bicicleta, peatón, automóvil, ¿sí?, transporte público, y también es sensible a si la consulta del tiempo se trata de un horario de partida o de un horario de llegada. Y acá también podemos hacer rutas accesibles, ¿sí?, en función también de los medios de transporte. Nos dice que acá podemos caminar, lo más accesible es ir caminando de acá a acá y luego ir en colectivo, en un bus y terminar caminando, ¿sí? Bien, ustedes tienen unas prácticas que la idea es aplicar estos tipos de análisis. Entonces, lo que vimos en resumen son análisis de concentración, análisis de proximidad y análisis de accesibilidad. ¿Todo está relacionado? Sí, los tres están relacionados siempre y cuando cómo querramos abordar y lo que el territorio, la interpelación que uno haga y la interpretación que uno haga del análisis, ¿sí? Pero lugares de concentración tienen que ver con proximidades y tienen que ver con accesibilidad. Y a la vez no, sí, depende cómo esté, repito, ese territorio, así que bueno, pero al menos tener la destreza, ¿sí?, o por lo menos la mirada en el abordaje de poder ir, digamos, relacionando, ¿sí?, estos conceptos para ver qué nos está diciendo el territorio. Y con esto de accesibilidad terminaríamos la unidad 3, que son las herramientas, ¿sí?, que nos van a permitir análisis espacial de lo que estamos viendo para SIG2, y a partir de acá continuaríamos en SIG3 con complejizando análisis que estamos viendo y sumando nuevos análisis.